Comenzamos con los titulares, Amalí. Por supuesto, comencemos. Diputados ordenan segundo apremio para funcionarios de gobierno. Hacienda promueve diálogo con alcaldías para pago FODES. Alcaldes amenazan con más protestas y cierres de fronteras. Cámara valida proceso contra expresidente de Legislativo Sigfrido Reyes. Centenar de heridos dejan protestas contra medidas económicas en Costa Rica. Esta es nuestra voz y tenemos mucha información en desarrollo y precisamente un sismo de magnitud 4.3. Quiero contarles que se registró a las 6 de la tarde con 22 minutos. Se localizó frente a las costas de La Libertad a 37 kilómetros al sur de la playa Misata con una profundidad de 47 kilómetros. Así lo ha informado el Ministerio del Medio Ambiente. Afortunadamente no se reporta ninguna afectación, pero sí sensible en varias zonas de nuestro país. Recuerde que usted puede reportar y también compartir a través de las redes sociales de Noticiero El Salvador. Y seguimos con más información nacional. La comisión especial que investiga el uso de fondos para atender la emergencia por COVID-19 acordó citar con apremio al ministro de Salud la próxima semana. Queda aprobado entonces que se citará por apremio al señor ministro de Salud para el próximo miércoles. El acuerdo se dio luego que el ministro de Salud, Francisco Alaví, no se presentara ni justificara su segunda inasistencia a la comisión especial que investiga el uso de los fondos de la emergencia por coronavirus. Según Gana, el titular no llegó a la cita por tratarse de pretensiones políticas y electorales. Yo respaldo la decisión de los ministros. Me parece que las comisiones especiales están siendo utilizadas sin ningún tecnicismo, sino que políticamente. Esto a pesar de que puede ser muy obligatorio por el reglamento. El diputado de Arena y presidente de la comisión especial, René Portillo Cuadra, tiene una lectura diferente al respecto. No quieren venir a esta comisión especial porque en la comisión especial, si el funcionario miente, comete el delito de falso testimonio y va a ir preso. Entonces ellos saben que si vienen a una comisión especial y mienten en su declaración, eso es constitutivo de delito. Se les va a quitar el fuero, van a ser depuestos del cargo y van a ir presos. La solicitud por apremio deberá ser ejecutada por la Policía Nacional Civil. Los diputados esperan que esta vez el director de la institución policial cumpla con el requerimiento. El señor director de la Policía Nacional Civil no omita también su responsabilidad con el cumplimiento de la ley. Ya nosotros certificamos el primer incumplimiento de deberes. Si él no cumple para el día miércoles, vamos a volver a certificar a la Fiscalía para que investigue el posible cometimiento de delito. A la misma reunión también fue citado el ministro de Agricultura, Pablo Anliker, pero en este caso los diputados tuvieron consideraciones especiales por duelo. Tatiana Funes, Noticiero El Salvador. El grupo parlamentario del FMLN solicitó esta mañana el estudio de impacto ambiental del Hospital El Salvador con una pieza de correspondencia. Solicitan el informe completo de permiso e inspecciones realizadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Con una pieza de correspondencia, parlamentarios del FMLN solicitan al Ministerio de Medio Ambiente brinde un informe completo de los estudios, permisos e inspecciones realizadas donde funciona el Hospital El Salvador, construido en el marco de la pandemia. Queremos saber cómo están lo de las aguas negras, cómo se está manejando, que es diferente a una área urbana, comunitaria, a lo que se necesita para un hospital, cómo está toda la disposición de todo lo que significa las aguas residuales de este hospital, si cómo está la planta de tratamiento, que nosotros sabemos que no es solamente de llegar a hacer un espacio donde van a hacer el tratamiento de las aguas, sino que un estudio muy complejo.
Más que el informe del ministro, aseguran es importante conocer en detalle el estudio técnico desde el área especializada que ve el tema de hospitales en el Ministerio de Medio Ambiente. El FMLN además denunció falta de pago a personal de salud contratado en el marco de la pandemia, aun cuando se oponen a desentrampar fondos dirigidos para el Hospital El Salvador. Todavía nos llegan denuncias donde desde junio no les han cancelado sus servicios profesionales. Es por ello que esta mañana me uno a esas voces de colegas para que el ministro y el gobierno realmente se le ha hecho una costumbre quizás ya de estos últimos meses el hecho de no cancelar salario a los trabajadores y trabajadoras de este país, incluyendo médicos y médicas que están en el Hospital El Salvador. Los diputados aprobaron parcialmente la asignación presupuestaria del préstamo del BID por $250 millones, que incluía 30 millones para el Hospital El Salvador, de los cuales solo 15 millones fueron aprobados. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. En otro tema, la Sala de lo Constitucional estableció que el próximo 30 de octubre se desarrollará la audiencia pública para el seguimiento a la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Por parte del órgano legislativo, su presidente Mario Ponce deberá argumentar por qué aún no se supera el veto a la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional. Por parte del Ejecutivo, el presidente de la República debe exponer las razones por las que considera la mencionada ley como inconstitucional. La Cámara Tercera de lo Penal de Primera Sección del Centro resolvió que el proceso penal por delito de lavado de dinero en contra del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, y otras personas debe continuar en la fase de aportación de pruebas. Así lo informó la Fiscalía General de la República. Los abogados defensores de Reyes promovieron un recurso de apelación para anular el proceso penal ante la Cámara, argumentando que existe doble persecución del delito que se le imputa al exfuncionario, ya que se le sigue otra causa por enriquecimiento ilícito en el ámbito civil. La Cámara determinó que el proceso civil es independiente a la causa penal y ambos son válidos. Reyes fue acusado en enero pasado por los delitos de lavado de dinero, peculado y estafa, junto a otras 13 personas, entre ellos algunos familiares. Y es momento de hacer una breve pausa. Un saludo a usted que nos sintoniza a través de Canal 10 y también a todas las personas que están dentro y fuera de nuestro país, que nos están viendo a través de Facebook Live y nuestras diferentes plataformas digitales. Esa es nuestra voz, es su voz. Volvemos tras la pausa comercial. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos informándole en vivo y de inmediato traslado nuestra señal con el periodista Salomón Rugamas, quien nos va a dar más información referente a una conferencia de prensa que se realiza en este momento. Salomón, adelante, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. En efecto, esta tarde el ministro de Hacienda ha girado una invitación al presidente de la Asamblea Legislativa, a los jefes de grupos parlamentarios y a la presidenta de Comures para sostener un encuentro el próximo sábado con el objetivo de buscar una solución para el entrampamiento de fondos en la Asamblea Legislativa. De estos recursos que están en discusión ahí pueden salir los $114 millones que el Ministerio de Hacienda adeuda a las municipalidades en concepto de FODES por 4 meses que no han sido trasladados a las respectivas municipalidades. El ministro de Hacienda ha dicho que de los fondos que han sido aprobados por la Asamblea Legislativa y de la poca cantidad que han sido asignados al presupuesto, se han utilizado esos recursos para financiar todo el plan de emergencia que tiene el gobierno frente al COVID-19. Escuchemos. De estos montos solo han habido aprobaciones por 606.4 millones. Entonces estos 606.4 millones, solo 307 millones han sido usados para la emergencia sanitaria. Estos 307 millones no ajustan ni para pagar las transferencias monetarias de $300 que todo el pueblo salvadoreño vio que se realizaron al inicio de la emergencia. Transferencias por $300 a 1.5 millones de hogares, ¿no? Eso más o menos son 400 millones los que se ejecutaron. También el programa de entrega de paquetes alimentarios ha tenido que ser financiado
con fondos del presupuesto ordinario. Hace algunas semanas la Asamblea Legislativa aprobó un decreto legislativo en el cual se orientaban 75 millones de dólares para el pago de FODES a las municipalidades. Hemos preguntado al ministro de Hacienda qué ha ocurrido con esa partida presupuestaria que había sido avalada por el órgano legislativo y nos ha dicho que estos recursos fueron utilizados para este mismo plan de emergencia que ejecuta el gobierno ante la pandemia del COVID-19, porque según el ministro Alejandro Zelaya, la Asamblea Legislativa no tiene la facultad de definir hacia qué rubro van destinados los préstamos que suscribe el Estado salvadoreño. Veamos. ¿Por qué? Porque en su desesperación de afectar al Ejecutivo no ven que se afectan ellos mismos o que afectan a sus alcaldes. Esos 75 millones están en las cuentas del BCR y yo cuando ellos arreglen el entuerto que hicieron, pues con mucho gusto les traslado. Por supuesto, estamos a la expectativa de qué es lo que van a responder los distintos jefes de grupos parlamentarios que han sido invitados a este encuentro el próximo sábado. El único que de momento ha confirmado a través de su cuenta de Twitter es el diputado Guadalupe Vázquez, jefe de la bancada de Gana en la Asamblea Legislativa. Así es que vamos a esperar cuál es la resolución de este encuentro. Esperamos que, por supuesto, concurran todos los diputados para encontrar esa solución para las 262 municipalidades que de momento no tienen FODES. Este es mi reporte a esta hora de la noche. Les devuelvo la señal hasta nuestros estudios. Muchísimas gracias, Salomón, por contarnos qué es lo último que ha sucedido referente a ese tema. Nosotros seguimos con más información en vivo. Precisamente al tema del FODES se refirió el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, que dice que el pago de las municipalidades debe realizarse de los ingresos netos, por lo que no hay justificación en el retraso. El parlamentario dijo además no estar a favor de las acciones realizadas por las municipalidades que afectaron la circulación de cientos de salvadoreños en diferentes puntos del país. Yo lo que le pido a todos los tomadores de decisiones de este país que actuemos apegado al marco constitucional y a la ley. Y todos tenemos la obligación de cumplir la ley y de cumplir el marco constitucional. No nos podemos salir de ahí. No podemos caer en un caos, en una situación a donde la ingobernabilidad predomina en este país. No podemos generar caos, especialmente los funcionarios que están juramentados para poder, digamos, implementar políticas públicas o echar a andar el aparato del Estado, empezando por los funcionarios del gobierno, del Ejecutivo y los otros órganos, incluyendo al que yo represento. Y seguimos hablando de este tema. Se anuncian medidas extremas para exigir el FODES ante los posibles bloqueos de circulación por parte de las comunas. Alcaldes solicitan diálogo con el gobierno. Las acciones realizadas por las comunas que afectaron en la movilización de los salvadoreños podrían continuar replicándose, como manifestó el edil de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, tomando incluso las fronteras, alterando el ingreso al país. Los alcaldes insisten en que a pesar de que El Salvador se encuentra en una grave crisis económica por la pandemia del COVID-19, se les debe depositar los fondos del FODES, manifestó el edil de San Marcos, Fidel Fuentes. Los alcaldes lo que queremos es una respuesta concreta y objetiva, que haya una mesa precisamente en la que se discuta las situaciones que nos pueden llevar en el corto plazo o en el plazo que sea necesario a poder tener las transferencias que muchos municipios, sobre todo los pequeños, necesitan. Por su parte, el alcalde de Sonsonate, Roberto Aquino, enfatizó que la Junta Directiva representante de las municipalidades, Comures, debe... Los ediles enfatizaron que por medio del diálogo entre Comures y el gobierno de la República se evitarán más afectaciones para los salvadoreños. Tatiana Mengíbar, Noticiero El Salvador. El gobierno propone apoyar al alcalde capitalino Ernesto Mason para resolver la crisis sanitaria de la basura. El ministro de Gobernación y candidato de la alcaldía capitalina por el partido Nuevas Ideas, Mario Durán, reaccionó ante los señalamientos del alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, sobre la supuesta manipulación de sindicalistas Astram durante el bloqueo del relleno de basura de Nejapa. Estas ya son medidas de desesperación del alcalde Mason al no atender las responsabilidades que a él
que él tiene como alcalde, pues empieza a buscar y a señalar culpables, a buscar señalar terceros. Él señaló al Gabinete de la República, él señaló al Presidente de la República. El funcionario también dijo que la mediación de autoridades de la PNC fue clave para terminar con el bloqueo del relleno sanitario y aprovechó en ofrecer su apoyo para resolver la problemática de manera integral. Los que están obligados a recoger la basura son las alcaldías. Si ellos no pueden, que nos lo digan. Y nosotros con gusto extendemos la mano para trabajar con ellos y hacer su trabajo. Yo sé que pues le ha quedado grande la camisa, pero bueno, ante esa situación nosotros no podemos hacer nada. Los sindicalistas de Astram se unieron al bloqueo en apoyo a 75 compañeros que fueron despedidos a raíz que denuncian el impago de prestaciones de ley por parte de la Alcaldía de San Salvador, además de otros actos de corrupción en la comuna capitalina. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. El daño ya está hecho, dijo el presidente de la Asamblea Legislativa al referirse a la transferencia de fondos para pagar salarios a los empleados legislativos. A las declaraciones reaccionó el presidente de la República a través de su cuenta de Twitter y dijo, sí, el daño ya está hecho. Miles de MIPYMES tal vez no logren recuperarse por el secuestro de fondos de la Asamblea. Miles de empleados legislativos fueron tomados de rehenes por ustedes para que se les pagara a los diputados, pero nosotros no íbamos a ser como ustedes, escribió el presidente. Por su parte, el secretario del Sindicato de Trabajadores se limitó a opinar sobre la decisión de la Junta Directiva de no dividir la planilla para el pago de salarios y llamó a los órganos del Estado a establecer acuerdos y no afectar a los derechos de los trabajadores. Más bien diría, los órganos de Estado estaban en un pleito político y a nosotros los dejaron bajo fuego. Yo no me considero un rehén, me considero que se me han violentado derechos. Y le digo al presidente, pediría de nuevo, lo repito, que entre órganos de Estado no existan estos conflictos de carácter político electoral, porque ahí ustedes, siento yo que los órganos de Estado están en un conflicto de poder, de un pleito de carácter político, y dentro de ese carácter político, evidentemente quienes hemos sufrido hoy somos los trabajadores y quien va a sufrir en este país es todo el pueblo. Hay más noticias que compartir. Datos oficiales demuestran que existió un sobreprecio en la emisión de bonos durante gobiernos anteriores. Los sobreprecios llegan incluso hasta 4 veces su precio en el mercado. En las últimas semanas ha sido un tema de debate y polémica la colocación de bonos, pero ¿sabe usted qué significa este término? Los bonos financieros son básicamente certificados de deuda, promesas de pago a futuro. Pueden ser emitidos por entidades privadas o por entidades de gobierno. Por ejemplo, en El Salvador en los últimos 14 años se han realizado 8 emisiones de deuda a largo plazo por un monto de 4.339.9 millones de dólares. De estos, más de 1.200 fueron emitidos por el gobierno de Arena durante la administración del expresidente Elías Antonio Saca, preso por actos de corrupción, mientras que del 2009 al 2014 se colocaron más de 2.200 millones bajo el mando del expresidente prófugo Mauricio Funes y 800 millones por el exmandatario Salvador Sánchez Serén. Del FMLN endeudaron el país por cerca de 9.000 millones de deuda y los gobiernos de Arena también endeudaron al país por cerca de 9.000 millones en deuda externa y nosotros recibimos este país, la administración Bukele lo recibió casi con un 70% del PIB comprometido en deuda externa. Todas estas millonarias deudas se colocaron de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Hacienda con sobreprecios en las comisiones a los agentes privados, es decir, con indicadores de puntos base arriba del 20%. Los auditores dicen que esta variación de precios es una irregularidad que podría apuntar a la posibilidad de promediar una comisión para esconder alzas desproporcionadas en todas las operaciones. Recientemente, el gobierno del presidente Bukele realizó una colocación de 1.000 millones de deuda, en el cual se pagó el precio estándar de mercado de $500.000 por todos los servicios involucrados. Logramos colocar 645.8 millones a una tasa de 7.5%, es decir, 2 puntos porcentuales abajo de la colocación que habíamos hecho el 8 de julio. Por estos bonos, la Asamblea Legislativa ha creado una comisión especial para investigar el método de colocación de deuda, lo que para Zelaya tiene otras intencionalidades. La comisión para mí persigue un propósito político electoral
el mercado de valores es bastante regulado. A mí me sorprende que no se haya creado esta misma comisión para investigar las colocaciones de deuda en los periodos del presidente Salvador Sánchez Serén o en los periodos en los que gobernaba Arena. Sandra Ayala, Noticiero El Salvador. Y el país continúa pagando altos intereses por la colocación de bonos. En opinión del diputado de Arena, Carlos Reyes, ese costo podría reducirse si el gobierno implementara estrategias para bajar los gastos fijos. El diputado de Arena, Carlos Reyes, valoró que existen sobreprecios en los intereses de la colocación de emisión de bonos, comparados con los porcentajes de otros países de la región centroamericana, debido a varias causas. Valorar, mejorar los indicadores macroeconómicos, mejorar lo que son las exportaciones, mejorar la reducción de gastos, que creo que también es importante, hay que hacerlo. Vamos nosotros, por ejemplo, a revisar todo el tema de reducción de gastos que pueda plantearse en el próximo presupuesto de 2021. Aunque el parlamentario tricolor reconoció que el gobierno ha realizado esfuerzos por mejorar la imagen y la economía del país, sugirió que hay otras medidas que aún no implementa, la reducción de gastos, por ejemplo. Eurobonos que se colocaron, entiendo yo, al 9.5%. Igualmente se colocaron CETES al 7.5%. Realmente desde nuestro punto de vista ya es un poco caro ese interés que se está pagando, pero habrá que hacer las valoraciones necesarias. Hay otros países que están obteniendo estos mismos créditos a intereses mucho más bajos. Por su parte, el presidente de la República, Nayib Bukele, explicó durante la entrevista de Noticiero El Salvador que se ha carecido de fondos adicionales para atender otros gastos originados por la pandemia. Los 3.000 millones que fueron aprobados, solo se nos ha entregado 307 millones de dólares. Ahora, y al día de junio, y en mayo, y en abril, y en marzo, no se nos había entregado ni un solo centavo. Ahorita son 300 millones, pero solo la entrega de los 300 dólares costó más de 300 millones. Presidente. Solo la construcción del hospital de El Salvador y la ampliación de los hospitales nos ha costado 100 y pico millones. El mandatario aseguró que el país tendrá que enfrentar varias crisis de índole económica por la baja recaudación fiscal. Rubidia Gutiérrez, Noticiero El Salvador. Salvador, gracias por estar en nuestra sintonía. Ya está en el set Armando Godoy, quien nos va a contar quién es el invitado de esta noche. Armando, bienvenido. Samalí, muy buenas noches. Marisol, buenas noches. Y a toda la gente que nos está viendo a esta hora de la noche a través de las diferentes plataformas. Les cuento, vamos a tener en exclusiva al ministro de Salud para hablar precisamente sobre esta situación, y es que la comisión, ya tal cual lo habíamos presentado al principio de esta emisión, hay una comisión especial que está llamando por apremio al ministro de Salud para que explique sobre los fondos utilizados en la pandemia. Así que en exclusiva vamos a tener la declaración del ministro de Salud al filo de las 8 de la noche. Ayer conversabas precisamente del tema con el presidente de la República. Exacto. Por supuesto, conversaba con él y él decía que se trataba de un show político por parte de los diputados. Vamos a ver qué dice hoy con esas declaraciones de los diputados el ministro de Salud. ¿Es el cuarto miembro del gabinete? Este vendría siendo el quinto, porque el cuarto ya se estaría hablando del ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya. De acuerdo. Bueno, vamos a estar muy pendientes de esa entrevista. Seguimos con más información. Venimos combinados. Sí, por sí, supuesto, sí. siempre. Vamos a más información. El Salvador apuesta por una ley especial que garantiza un estatus permanente para los salvadoreños amparados al TPS, aunque mucho depende del resultado de las elecciones del 3 de noviembre. Nos referimos a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En enero próximo finaliza el periodo del estatus de protección temporal para 4 países, incluido El Salvador. Las estrategias, dijo la embajadora designada Milena Mayorga, están encaminadas a buscar un estatus migratorio permanente para cerca de 200,000 salvadoreños. Si bien es un estatus migratorio temporal, nosotros vamos a seguir luchando y desde ya el presidente Nayib Bukele se ha puesto la cabeza para poder negociar ya un estatus migratorio permanente, una residencia permanente y acompañar a estas 200,000 familias que han sido afectadas. Más allá del lobby en el Congreso, la diplomática afirma que se han estrechado lazos con los Estados Unidos, pero reconoce que mucho de esto dependerá de las elecciones presidenciales en el país norteamericano. El Salvador y los Estados Unidos han retomado sus relaciones y trabajan en conjunto para generar condiciones que reduzcan la migración ilegal. Tatiana Mengíbar, Noticiero El Salvador. No sé si hubo agresiones, eso fue lo que afirmó el diputado Emilio Coreas al referirse al ataque del que fue víctima
Bueno, ahí veíamos, amigos televidentes, eso fue lo que les mostramos el día de ayer. Una de nuestras periodistas fue agredida en las protestas organizadas por alcaldías de todo el país por el pago del FODES y sin un pronunciamiento puntual sobre el hecho, únicamente aseguró el diputado que no descarta llevar el tema a la comisión que preside. Sí vi que ella estaba dando un reporte, me parece que en vivo, en el cual con un megáfono le gritan y la desconcentran. Ella logró mantener la calma y terminó su reporte, por lo que logro percibir. Habría que invitarla a la comisión, no tengo los datos de la periodista, no sé cómo se llama la señorita, Lorena Martínez. Entonces habría que invitarla a la comisión, voy a tomar el acuerdo del próximo martes que nos reunamos para escucharla, sin lugar a dudas. Hay que escucharla y ver qué nos tiene que decir ella al respecto, sobre todo si ella identificó de dónde, de qué sector vino esa agresión, hay que llamarla. Vamos a cambiar de información. El Ministerio de Salud reportó ayer 103 nuevos casos de COVID-19. Desde el 18 de marzo que se registró el primer caso hasta el 6 de octubre de 2020, El Salvador ha contabilizado 29.737 casos positivos. De estos se reportan 24.643 recuperados y desgraciadamente 873 fallecidos para que sigamos bajando la curva. Es muy importante que apliquemos las recomendaciones y no bajemos la guardia. Y este miércoles el Ministerio de Salud realizó 600 pruebas PCR para la detección oportuna de contagios de COVID-19 en la población de Apopa, en San Salvador. 6 cabinas del equipo interdisciplinario de contención epidemiológica fueron desplazadas hasta ese municipio. Es de recordar que los casos positivos son notificados en las 48 horas posteriores a la toma de la prueba a través del call center para darle asistencia y seguimiento a cada caso. Esta estrategia fue bien recibida por la población de este sector. Entre los pacientes dados de alta este martes del Hospital El Salvador está Alfonso Meneses. Escuche esto, un paciente de 97 años. Conozcamos la historia de este valiente y es que cada salvadoreño que logra salvar la vida es sin duda un triunfo de todos los salvadoreños. Con 97 años, don Alfonso estaba en el grupo de mayor riesgo de una pandemia que ganó terreno a nivel mundial. La noticia de un cuadro clínico de neumonía por COVID sacudió a sus familiares. Yo nunca creí que me había caído la enfermedad, oye. Si yo como trabajo cositas así de madera, así, ponía la hamaca así y ponía lo que estaba haciendo ahí, donde ya me cansaba la vaca. Y cuando sentí el cuerpo que doliente. Casi todos mis hermanos y mis hermanas y toda mi familia, los nietos de mi papá que estaban pendientes, creíamos que ya no lo íbamos a volver a ver por la edad de mi papá. Y aunque don Alfonso se despidió de su familia con ese mismo sentir, la historia concluyó en un final de alegría para todos. Como dónde, por ejemplo, eso no, para ejemplo de la humanidad. Pido por mi familia y pido por la humanidad. En su recuperación fue fundamental la atención recibida en el Hospital El Salvador. Gracias, porque nunca pensé haber entrado allá a conocerlo mejor. ¿Sí? Toda su vida ha labrado la tierra, lo dice orgulloso, pero resiente que el trabajo de los agricultores no sea valorado. Allá está todo. De allá viene para acá todo. Nosotros mantenemos el pueblo. Bueno, yo de parte mía, el campesino, por eso es que yo hablo. El campesino vale más que el primer cuerpo del Estado. Don Alfonso, con mucho entusiasmo, afirmó estar listo para seguir trabajando. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Y a don Alfonso se le suman 7 pacientes quienes fueron dados de alta de COVID del Hospital El Salvador. Qué impresionante historia, cómo llena el corazón ver que ha podido superar esta gran prueba y así muchos salvadoreños gracias a los cuidados que reciben en el Hospital El Salvador. Me quedo con 2 mensajes. El primero, que él pide por la humanidad. Y segundo, escuche, a los 97 años, listo para regresar
a trabajar. Increíble. Vamos a la pausa comercial, ya volvemos. Vemos en pantalla en ese momento que se desarrolla el debate entre los aspirantes a la vicepresidencia. Vemos ahí el actual vicepresidente Mike Pence, republicano, y la demócrata Kamala Harris. Está en vivo, por supuesto. Nosotros vamos a tenerle más información en nuestra emisión de las 5:30 de la mañana. Elecciones que se van a realizar el próximo 3 de noviembre y que obviamente no son ajenas, porque no son ajenas los resultados a este país. Estamos, por supuesto, en vivo a través de Noticiero El Salvador. Recuerde que los detalles de estas y otras noticias las tendrá usted mañana en la primera emisión de Noticiero El Salvador a las 5:30 de la mañana con Héctor Peñate y Carla Carranza. Pausa comercial, ya volvemos con más. Y retomando la información nacional, le cuento que las comunidades Francisco Menéndez, comunidad El Coro y las casitas del Coro del municipio de San Salvador y que han vivido en vulnerabilidad por años en la ribera del río Acelguate serán beneficiadas con obras de protección por parte del Ministerio de Obras Públicas. Esas intervenciones se están realizando durante las próximas semanas en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil. Obras Públicas ya ha iniciado un dragado en el cauce del río para prevenir las afectaciones a las familias producto de los desbordamientos. Estamos revisando en diferentes lugares, en diferentes zonas que han sido afectadas por inundaciones. Uno de ellos es justamente el sector del Coro y nosotros nos encontramos ya realizando diferentes trabajos que las comunidades y que las familias nos han solicitado. Ya estamos realizando un dragado en la zona con una inversión de cerca de $21,000 por medio de administración, a pesar que los diputados de la Asamblea Legislativa no han aprobado un proyecto para poder hacer obras de mitigación en esta zona por un valor de $3.2 millones y solucionar de una sola vez el problema para el Coro y para diferentes comunidades de esta zona del Distrito 6 de San Salvador. Hay ciertas obras de mitigación que también vamos a hacer en esta zona, en los taludes, con una inversión de cerca de $500,000 aproximadamente, para que podamos mitigar esos riesgos, principalmente donde hay familias y viviendas que están a punto de tener una socavación por cárcavas que se han formado en el sector. Hay bastante erosión de arena por toda esta zona, no se han hecho obras de mitigación por años, es un hecho histórico que no se han hecho las obras de mitigación respectivas, pero nosotros sí vamos a trabajar para poder solucionar esa problemática de la familia. Vamos a más información. El gobierno presentó la marca El Salvador Fernando Llort en homenaje póstumo al artista salvadoreño. El Ministerio de Cultura inauguró una sala de exposición permanente de las piezas de Llort en el Aeropuerto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero. En el evento, la ministra de Turismo Morena Valdés destacó que el tributo a Llort parte de una reflexión sobre nuestra identidad cultural y nos invita a recuperar el arte en nuestros espacios cotidianos. Esta marca representa el posicionamiento de El Salvador como un país cultural, cuya oferta turística va más allá de los maravillosos espacios y hace gala de lo más importante, su gente, nuestras costumbres y nuestra identidad, por lo que no podríamos tener un mejor embajador, póstumo, pero al final, que heredó a este país su mejor legado, su obra. En febrero, junto al Ministerio de Turismo y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, CEPA, inauguramos en esta área cultural del aeropuerto la exposición del maestro Fernando Llort y el rescate identitario, un homenaje póstumo por el artista con el objetivo de que todos los pasajeros conozcan más de su gran legado en esta que hemos llamado una ventana para el arte salvadoreño al mundo. Más que una marca, es una reflexión sobre el verdadero valor de nuestras raíces, desde donde el maestro encontró su riqueza. Y a partir de esa semilla de Dios, Él nos regaló una identidad que dio frutos abundantes y que fue compartida sin egoísmos. Al igual que el maestro, desde el gobierno del presidente Nayib Bukele, queremos que todos nos sintamos orgullosos de lo hermoso que es El Salvador, que promovamos nuestros destinos turísticos y toda nuestra cultura, nuestra gastronomía y todo lo que posee El Salvador, que volvamos a amar lo cotidiano de nuestros días, de los colores vibrantes de nuestro país y que todos seamos siempre guerreros de nuestra identidad, de la paz y una semilla en nuestro país.